Con 94 votos afirmativos, la semana pasada el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la inclusión en el orden del día para solicitar la comparecencia del ministro de Finanzas con el fin que explique el uso de 300 millones de dólares destinados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas luego del terremoto de 2016. Sin embargo, el tema no fue tratado porque la sesión número 494 fue suspendida. A día seguido, Carlos de la Torre justificó el uso y posterior reposición del dinero. Además, trascendió la renuncia de Carlos Bernal, secretario técnico para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Ya se encuentra en nuestro estudio la asambleísta Rina Campaín, asambleísta por Esmeraldas. Bienvenida a la televisión legislativa. Muy buenos días a todos los que nos están viendo esta mañana. Asambleísta, el dinero de la subcuenta que se tomó, el dinero que se tomó de la subcuenta para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas ya está en esa cuenta nuevamente. Pese a ello, según su criterio, ¿debería acudir el ministro de Finanzas? Claro que sí. La falta ya está cometida. Él se ampara en el artículo 182 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, donde dice: el ministro de Finanzas, en coordinación con el Banco Central del Ecuador, emitirán las políticas para el manejo integrado de la liquidez del sector público y las acciones se deben adoptar sobre los excedentes de liquidez de las cuentas que conforman el Sistema Único de Cuentas, asegurando el óptimo manejo de los recursos financieros. Cosa que es terrible, ¿por qué? Porque el artículo 81 del Código de Finanzas va por encima del reglamento. Y más la Constitución, el artículo 286, donde dice claramente que los egresos permanentes tienen que ser financiados con los ingresos permanentes. Este fondo de solidaridad, que era para la reactivación económica de Esmeraldas y Manabí, para la reconstrucción, no son ingresos permanentes. Él no podía usarlos nunca como un gasto corriente. Para él pagar, dice que ha pagado a contratistas, que ha pagado los para gastos. Dar liquidez. Exacto, pero está mal. Desde ahí está cometiendo un error terrible, porque en Derecho Público, artículo 226 de la Constitución, dice claramente que se hace lo que está escrito, y en ninguna parte de la Constitución dice que el ministro de Finanzas puede tomar los recursos, pagar lo que él crea conveniente y de ahí volverlos a depositar y como que nada pasó. Sin embargo, desde el Ministerio de Finanzas se justificó esta operación financiera que el ministro alega es legal porque está en el mismo estado. No es legal, no es legal, y ya le digo por qué. Porque él se está parando a un reglamento. ¿Y qué va por encima del reglamento? ¿Qué va? Va el código, y por encima del código, ¿qué va? La Constitución. La Constitución es lo que prima. Y en la Constitución dice claramente que los ingresos permanentes son para pagar los ingresos permanentes. Y más que todo, la gravedad del asunto es que el mismo Carlos Bernal le dice al ministro de Finanzas que necesitaba los recursos para poder cancelar algunas obras que estaban pendientes para la reconstrucción y para reactivar económicamente tanto Manabí como Esmeraldas. Lo que él ha hecho es algo gravísimo porque no ha pensado en tantas familias. 6.800 familias en la provincia de Esmeraldas todavía están esperando la ayuda. Y sin embargo este ministro dice que los recursos son ociosos. Más que todo nos parece de que ocioso es la persona que no sabe manejarlos, pero nunca él debió de tocar unos recursos, lo cual usted, la mayoría de la ciudadanía, hizo una aportación del 2% que se cobró del IVA. No podemos olvidarnos de que todo el Ecuador se hundió solidariamente cuando fue el terremoto, tanto para Manabí como para Esmeraldas. Justamente, asambleísta, el ministro de Finanzas calificó estos recursos como ociosos, dijo que el dinero no podía estar ahí sin utilizarse y por eso también fue una de las razones que él justificó esta operación financiera. Ante ello, ¿a quién le competía hacer uso de estos recursos? Como usted dice, hay muchas necesidades, tanto en Manabí y Esmeraldas, y el dinero estaba ahí. La competencia, él tenía que dar el dinero. ¿A quién? Al que estaba a cargo de la reconstrucción, que era el señor Carlos Bernal, que en este momento ya renunció. ¿Por qué renuncia? Porque él está contradiciéndole lo que dice el ministro. Es decir, tanto Esmeraldas como Manabí estaban esperando los recursos para poder salir adelante. Nuestra gente en Esmeraldas todavía sigue viviendo en carpas. Nuestra gente en Esmeraldas pasa muchísimas necesidades. Están viviendo en carpa y pisando tierra, así como me escuchan. Ya van a ser 2 años desde que sucedió el terremoto.
y realmente vemos de que ningún ministro se ha personado y realmente han ayudado a las zonas afectadas. Todavía estamos esperando que el gobierno se apersone de este problema. Si hablamos jurídicamente, esto es un indicio de peculado, pero yo soy asambleísta y no puedo hablar jurídicamente. Le voy a hablar, él tiene la responsabilidad política. Nosotros estamos recopilando todas las pruebas y ya hemos hecho pedidos de información al presidente de la Asamblea, ya nos han facilitado información de parte del Ministerio de Finanzas también. Entonces, con todas las pruebas necesarias, él tiene que pagar políticamente por lo que hizo. Es decir, que esto podría derivar